Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por José Ignacio Delgado, que es procurador por Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. También el exdecano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y el director de esta casa, la 8 Burgos, y de Onda Cero Burgos, Israel Pascual. Buenas noches también. Buenas noches, Rafa. Vamos con el primer asunto. Ayer hubo cambio en la alcaldía del Ayuntamiento de Amellúgo. Les hemos contado la historia estos días atrás. Martín Madrid llevaba 37 años en su cargo y no lo dejó por gusto, sino que se vio obligado a dimitir a raíz de unas grabaciones realizadas por la concejala de Ciudadanos en ese consistorio. Unas imágenes que están viendo ahora mismo que dejaban entrever comportamientos agresivos por parte del ya exalcalde. Ambos han interpuesto sendas denuncias y se verán las caras en los tribunales. José Ignacio Delgado, ¿qué te ha contado tu compañera de partido en Amellúgo a este respecto? Bueno, pues mi compañera María Asunción Velasco, la verdad que estuvimos hace poco de visita también en Miranda, Briviesca, y por supuesto arropándola. Pues lo que quiere es que vuelva a la normalidad lo antes posible al municipio. Los pueblos pequeños son muy complicados y aunque pasen este tipo de hechos lamentables, lo que hay que hacer es pasar página cuanto antes. Las denuncias están puestas, pues que sigan su curso, y lo que queremos desde Ciudadanos es que haya la mayor normalidad posible cuanto antes en Amellúgo, que es una bella, como sabemos, villa espectacular, de bonita, que tiene muchísimas posibilidades, y vamos a hablar de Amellúgo en positivo y no por estos tipos de hechos lamentables. Pero como tú, como persona relevante dentro de esta formación de Ciudadanos, ¿conocías con anterioridad esta situación? Pues sí, éramos sabedores de, en fin, un poco del carácter de este alcalde, y vuelvo a decir, yo he sido también alcalde, como sabes, de un pueblo pequeño también, y la vida diaria es bastante complicada. Y desde luego lo que jamás hay que perder son los papeles, jamás hay que perder la compostura, y más siendo un alcalde, lo cual yo creo que ha adoptado pues una buena decisión, que es dejar la alcaldía, dejar paso a otros miembros, en este caso del Partido Popular, y vuelvo a decir que lo más importante para todos debe ser Amellúgo y sus habitantes. Sí, pero ella le ha denunciado a él, pero él también le ha denunciado a ella. No sabemos exactamente por qué. Nos sorprende mucho, pero bueno, vuelvo a decir que él sabrá a qué se dedica, que los demás hacemos lo que tenemos que hacer. Al menos Israel, es cierto que la dimisión ha sido rápida, ¿no? Sí, se ha reaccionado. Ha sido muy rápida, ¿no? No creo que José Ignacio sabe bien, ¿no?, que un alcalde de un pequeño pueblo quiera aferrarse al cargo como cualquier cosa, ¿no?, a la silla. Es un trabajo casi de vocación, que tiene más sinsabores que alegrías, ¿no?, porque al final te enfrenta a la mitad del pueblo como mínimo, y por lo tanto ha sido rápido, bueno, él casi no ha dicho nada, ¿no? Ha dicho, bueno, me marcho hacia un lado. Quizás sea la propia concejal de Ciudadanos la que incluso se ha visto sobrepasada, ¿no?, por la situación, ¿no?, de cómo pues se ha ido de madre todo. Sobre todo a nivel nacional. Es normal que este tipo de actitudes, ahí está el vídeo, no se pueden consentir. A eso me refiero. Yo creo que tenemos que dar ejemplo todos, y bueno, pues te puede gustar o no gustar que te graben en vídeo, no sé si le va a denunciar por ahí o otro tipo de cuestiones que él sabrá, pero lo que no se puede hacer es, lógicamente, agredir a ningún concejal, y más, no es que sea una mujer, es que no se puede agredir a nadie, y vuelvo a decir, ni perder los papeles ni la compostura. Yo creo que ha hecho una etapa bastante larga y dilatada como alcalde, y vamos a pensar, vuelvo a decir, en el futuro de Amellúgo, que seguro que hay muchísimos candidatos del Partido Popular, de Ciudadanos y de otros que se quieran presentar, que tienen mucha ilusión, por supuesto. Sí, me gustaría, pues si podemos escuchar el vídeo con sonido, porque quiero que Joaquín Delgado nos cuente cuando esto llegue a un juzgado, por dónde van a ir los tiros. Vamos a verle completo. Grabar lo que estás haciendo ahora. Sí, te estoy grabando. Para que lo sepas te lo digo además. Pues igual te considero y además te lo dije bien claro. Lo primero que... Sin duda alguna, esta es una prueba. Evidente, es una prueba. Los juzgados tendrán que valorarla primero, tanto en su extensión, es decir, qué es lo que significa lo que se dice, sino también cómo ha sido obtenida, ¿no? Evidentemente estamos ante una supuesta agresión, y entonces, bueno, pues eso, en cuanto a lo que es la primera actividad del juzgado, hace bien en descubrir exactamente hasta dónde es el alcance de esa agresión, cuál es el contenido y demás. A mí me gustaría, si me permites, hacer una reflexión un poco más general sobre la agresividad, ¿no? Yo creo que la agresividad está siendo de alguna manera fomentada en general por el estado de acontecimientos que nos venimos desenvolviendo todos los días. En el Twitter hay que ser agresivo, en las relaciones entre los políticos hay que ser agresivo, se busca más el ser gracioso y el ser irónico, aunque eso suponga el que tengas que ir en contra o que puedas perjudicar la honra o puedas perjudicar simplemente cualquier otra cuestión.
del rival político o del rival en general, ¿no? Entonces yo creo que la agresividad hay que tener mucho cuidado con ella, porque la agresividad tiene una espiral, y la espiral de la agresividad acaba en la agresión o continúa en la agresión, y luego las agresiones pueden ser más o menos importantes. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy, bueno, pues tener muy claro que la agresividad es un valor que tiene que estar muy aquilatado, porque si nos comportamos muy agresivamente, pues podemos llevar hasta las agresiones ya físicas, ¿no? La pregunta es el porqué de esa conducta, ¿no?, a nivel mayoritario de Israel. Sí, la agresividad, ¿no?, que como decía José Ignacio también y como decía Joaquín, hasta en la televisión, ¿no?, se valora mucho el tertuliano agresivo, ¿no? No, cuenta cosas muy buenas, pero la verdad no da juego, por ¿no? eso Como José Ignacio Delgado aquí. No da juego, y al final quizás sea un reflejo de lo que viene siendo y lo que está siendo la sociedad en sí, y en todos los escalones, no gente ya madura, mayor o longeva, sino desde los más jóvenes y pequeños, incluso entre los menores, que ejemplos claros tenemos en las aulas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o en los campos de fútbol de los niños pequeños. Agresividad dentro del campo, de los padres, con los árbitros. Bueno, es una cosa genérica. Yo creo que igual también hay que intentar tomarse la vida con más filosofía y más calma, ¿no? La agresividad sí es cierto que es una característica humana también que nos ha llevado a defendernos, ¿no? También, muchas veces, pero la naturaleza. Pero que hay que saber manejarla precisamente por nuestra condición humana. Ya, pero somos animales. creo que en el tema que nos ocupa, que es un pleno municipal, una comisión en este caso, en fin, donde se está debatiendo asuntos municipales, la agresividad no tiene ningún tipo ni de cabida, ni de explicación, ni de justificación. La agresividad está bien en el deporte, a lo mejor hasta en su justa medida, con una actitud de vida, en fin, entre otros retos, pero vuelvo a decir que la vida municipal, en este caso de los municipios, si alguien tiene que dar ejemplo, son los alcaldes y concejales, y comportarse debidamente. Hay muchos tipos de agresividad. Ya de por sí la agresividad. En los plenos del Ayuntamiento de Burgos hay momentos de agresividad verbal, ¿eh? Pues tú imagínate la del mundo rural, cómo son. Sí, sí. Los hay de todo tipo y condición, y lógicamente siempre tenemos que dar, pues vuelvo a decir, un ejemplo y una moderación que se nos debe por el cargo y por fin, creo que por una cuestión elemental. Pues vamos a aplicarnos el cuento y a transmitirles de todo menos agresividad en los próximos minutos en Noticias 8. Vamos con el siguiente tema, porque el concejal no adscrito, Raúl Sainero, ha pedido cerrar todas las casas de apuestas de la ciudad ante el aumento de casos de ludopatía. El aumento de jóvenes enganchados a los juegos de azar es lo que le ha llevado a pedir que la ciudad se declare libre de casas de apuestas y locales de juegos de azar, calificando este hecho como de pandemia. ¿Es tan fácil declarar a una ciudad libre de este tipo de negocios, ¿no?, que al final son negocios? Yo lo que creo que es una batalla que hay que afrontar con agresividad, pero desde otros estamentos. Es decir, no vale con que una ciudad esté fuera libre del juego, ¿no? Hoy en día, con las nuevas tecnologías, luego hablaremos también de las nuevas tecnologías, el juego no hace falta ir a buscarlo, sino que te busca a ti mismo en tus propios teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, etc. Es muy fácil criticar el fomento del juego por un lado, pero luego vemos cómo quizás sean las casas de apuestas globales los mayores anunciantes en general, ¿no? Patrocinan equipos de fútbol, contratan a grandes estrellas jugando al póker, etcétera, etcétera, y son los que pagan realmente ese chiringuito, y luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Anteriormente, hace años, el alcohol, el tabaco, por ejemplo, eran grandes patrocinadores, incluso del mundo deportivo, cualquiera lo diría, ¿no? Es decir, estaba claro, y ahora te parece ilógico que una marca de whisky pueda patrocinar, o de ron, un equipo de baloncesto, cosa que era algo habitual. Y sin embargo, ahora el 80% de los equipos, y cuanto más grandes son los equipos, mayor, sus patrocinadores son casas de apuestas. Y entonces yo creo que ahí es la pescadilla que se muerde la cola. De todas maneras, ya venimos de unos años, sobre todo a raíz de las redes sociales, de la expansión. Con el tiempo nos arrepentiremos. Sí, pero a eso iba yo, que con los smartphones está muy abierto a todo el mundo, ¿no? Los juegos, no hace falta ir a un local, a un casino, y es precisamente, yo creo, que por donde van los tiros también de las asociaciones contra la ludopatía, ¿no?, que lo están alertando hace muchísimo tiempo. Así es, las cuestiones se van planteando, y luego si se provoca un problema de salud, y esto puede ser clarísimamente un problema de salud pública,
pues los estamentos políticos, sociales tienen que tomar medidas. No olvidemos que hay siempre una lucha entre el poder económico y el poder de la sociedad para atajar los problemas de salud, aunque eso suponga el que la gente gane menos dinero, incluido el propio Estado, porque no hay que olvidar que uno de los grandes beneficiados del juego es el propio Estado. En este caso las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Igual que con el tabaco. Igual que con el tabaco, con el alcohol, etcétera. Entonces, bueno, pues esa lucha entre la salud y el dinero pues siempre estará ahí. Pero yo creo que hay que tomar el problema en su medida, y es una medida seria. Es decir, el problema de la ludopatía es un problema muy serio y es un problema que genera muchísimos problemas de salud en la sociedad, y por lo tanto no hay que abandonar primero el seguimiento de estas nuevas formas de desarrollo del juego, las casas de juego, las casas de apuestas, las apuestas online, las apuestas de internet, etcétera, y a partir de ahí pues ver qué resultados está dando. Pero ojo, que no seamos muy reactivos, que hay que ser también preventivos. Prácticamente todos, yo creo que sabemos lo que va a pasar. Con lo cual, no solamente la prevención reactiva, sino la prevención, es decir, la acción reactiva, sino la prevención. Yo creo que habría que aquilatar. Yo creo que la Junta de Castilla y León, en su reglamento último del 2014, yo creo que es muy permisiva con este tipo de actividades. Por ejemplo, las distancias mínimas a un centro educativo son muy cortas, son muy pequeñas. También las distancias entre los diferentes, las posibilidades de acceder cuando ya hay una casa de juego en las inmediaciones, con lo cual yo creo que eso, en principio, hay que modificarlo. También depende del plan urbanístico esto, ¿no, José Ignacio? Bueno, y desde luego el brindis del salinero pues no deja de ser un brindis al sol, porque vamos, una ciudad libre de apuestas, pues una ciudad libre de contaminación. En fin, esto es lógicamente una legislación, en este caso de la Junta de Castilla y León y estatal. Claro, y está muy bien, y además hay que agradecerle que este debate se abra. Nosotros, fíjate, Ciudadanos, ya en abril de este año, del año pasado, en el Congreso de los Diputados, ya hicimos una proposición para que las páginas web, los menores no puedan acceder y se verifique las tarjetas de crédito con un mensaje, digamos, al teléfono móvil, al titular, porque hemos detectado, lógicamente, esa prevención, ¿no? Que los menores cada vez están accediendo más a este tipo de juegos con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Yo tengo 2 hijos adolescentes ahora y la verdad es que a veces les ayudes a hablar, apostamos 5 euros o 10 euros. No, esto es un problema muy evidente, ¿no? Y desde luego es una enfermedad que luego se cronifica y que destroza familias, como hemos visto. Lo que es pasmoso es que se pueda dar esta visibilidad como se está haciendo, porque hay están abriendo muchas cajas de apuestas, lo podemos ver por todas las ciudades donde vayamos, y desde luego parece ser como una tranquilidad pasmosa de que aquí no pasa nada. Sí que pasa. A mí, desde luego, como padre y como ciudadano, yo creo que tenemos que estar más prevenidos. Nosotros ya en la Junta de Castilla y León, efectivamente, cuando esa modificación ya dijimos que había demasiada permisividad. Hombre, ya había argumentos por parte de las casas de apuestas, generan puestos de trabajo. Hombre, si por esa cuestión ya vamos a dejar todo, pues ya por esa regla de 3 también, ¿no? A lo mejor vamos a empezar a vender armas que también generarían puestos de trabajo. Yo creo que todo va en su justa medida, pero vuelvo a decir, es un gran problema la ludopatía. Vuelvo a decir, hay muchas familias destrozadas y además que acaban muy mal y tienen muy difícil y mala solución. Aquí en los informativos de la 8 Burgos tratamos ya ese tema, Israel, recordarás, en el mes de mayo, y en ese momento hablamos de la proliferación, sobre todo en el barrio de Gamonal, ¿no? Y las personas que participaban en esa noticia nos dieron un perfil de quien acudía a estos establecimientos, que lo establecían jóvenes de entre 17 y 30 años y con perfil además universitario. Muy jóvenes. Sí. Muy jóvenes. Ha bajado lógicamente, las nuevas tecnologías también han hecho que haya bajado el perfil de los usuarios, ¿no? Si igual antes era de 30 a 50, ahora ha bajado pues prácticamente desde la adolescencia, que quizá incluso es más complicado luego a la larga poder tener una visión de lo que estás haciendo, ¿no? También es cierto que quizá el hecho de poderlo hacer desde el móvil incluso también, ¿no? Permite no tener ese estigma de tener que ir a un bar y estar con la monedita a la máquina y que la gente te pueda estar venida, lleva aquí, no, es una cosa muy fácil desde tu habitación, en cualquier momento, sin un control, con un número de cuenta en el que tampoco eres consciente exactamente de lo que vas ganando, vas perdiendo. Entonces yo creo que va a ser realmente complicado
y lo decía también. Incluso ahí nosotros decíamos... Equilibrar el aspecto del dinero que ingresa por un lado, pero a la larga va a ser para caro, evitar, ¿no?, que a veces pase este tipo de cosas, de cuestiones, pues a veces hay un registro de no ludópatas, sí, que lo puede hacer todo el mundo. Fíjate, no porque tú vayas a jugar, evidentemente, porque los tenemos muy claro lo que no nos gusta el juego, pero si detectas que hay algún miembro de la familia, etcétera, pues siempre hace que sea más preventivo y te puedas dar cuenta seguramente de si algún miembro de la familia, sobre todo menores, acceden a ello, porque te da un aviso lo antes posible. Yo creo que ahí están los medios de comunicación también, hay que damos una de cal y una de arena. Las radios, etcétera, las televisiones, aquí juega y en fin. Una armonización europea, porque lo que hablábamos, Claro. sí es cierto, o sea, tú no puedes decir que en tu ciudad estás libre, cuando hay el resto de está. Entonces pasa lo mismo que con la supuesta o posible legalización de las drogas, etcétera, etcétera. No cabría esa medida, esa supuesta medida, si no se hiciese a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel internacional, porque no tendría ningún sentido. Y esto es algo parecido, tiene que haber una armonización supranacional que aborde ya el tema de la ludopatía, porque al final efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero, es evidente, y al final estaba siendo una especie de lucha entre administraciones de quién se llevaba ese dinero. Y a partir de ese momento pues entramos en la lucha económica, y la lucha económica es muy complicada, teniendo en cuenta además que al final y a la larga los problemas de salud que crean las ludopatías, como en su día están creando las ludodependencias, y también cuando se advirtió los temas del alcoholismo, son gravísimos, gravísimos y muy, muy costosos, mucho más que todo el dinero que ha podido ingresar la administración por estos temas. Claro, pero es que luego vamos al otro lado, cuando estábamos elaborando esa noticia a la que hacía referencia antes, los empresarios de las salas de juego, ellos lo que alegaban es que llevan a cabo una actividad completamente legal, ¿no? Entonces, claro, no, el hecho de que sea legal no quiere decir que en un momento dado se pueda vigilar y controlar, es decir, que la legalidad puede ser legal hasta que deja de serlo, porque la sociedad estima que hasta aquí hemos llegado. Entonces, a partir de ese momento, pues ya dejará de ser legal, si es que deja de ser legal. bien, pues vamos a seguir en esta noche de miércoles con más temas que son importantes de actualidad. Una ley va a regular por primera vez el derecho a la desconexión digital en el trabajo, algo que ya se ha hecho en Francia y que les explico que en teoría sirve para evitar la fatiga informática y preservar el tiempo de ocio y descanso sin la obligación de prolongar la jornada respondiendo, por ejemplo, a mensajes de móvil o correos electrónicos. Dentro de la nueva ley, esto está dentro de la nueva ley de protección de datos y derechos digitales, que lo que va a impedir también es la difusión de datos de menores de 14 años en redes sociales, salvo autorización expresa de sus padres. En este último caso yo creo que nadie tenemos ninguna duda, ¿no?, del tema de los menores, pero sí vamos a ahondar en lo de la desconexión digital, es decir, uno de vacaciones en teoría no tiene que trabajar a través de la tablet, del ordenador o del smartphone, ¿no? Lo firmamos, Rafa. No, el problema es que no te veo muy desconectado, Rafa. Por eso algunos igual no pueden hacerlo. Respecto a lo de los menores, un pequeño apunte. Sí. A mí a veces me resulta realmente curioso cuando los padres somos muy celosos de la intimidad de nuestros hijos cuando vienen de fuera hacia adentro, pero luego somos los primeros que colgamos las fotos de los hijos en las redes sociales o los ponemos en el perfil de WhatsApp, que es público y todo el mundo lo puede ver. Es un pequeño apunte, ¿no? Es decir, no me grabes, y luego eres tú mismo el que estás difundiendo esas imágenes, y tu hijo igual en el futuro dirá, pero estas fotos que tengo yo ahí en pañal, ¿qué es? Respecto al otro, pues creo que hay sectores y sectores, creo que hay trabajadores y trabajadores, y a algunos les puede afectar para bien. Cierto es que siempre que sea un uso personal y uno pues tiene esa facilidad de aprovechar las nuevas tecnologías para adelantar trabajo, para avanzar trabajo, para, no sé, decir, ¿qué ha pasado? Vamos a verlo. Si lo haces personalmente por placer, entre comillas, está bien. El problema es que sea una obligación. De que tú estés en tu casa, Rafa, por ejemplo, y yo esta noche a las 12 de la noche te empieza a chicharrar a WhatsApp, ¿no? ¿Lo has hecho? Sí. Y me has contestado. Eso ya quizás sea más... Sí, era broma. En Francia fue en 2017, ¿no? Y bueno, todo tiene su... porque es global, pero luego tienen que ser por los convenios colectivos, es decir, no es tan fácil implementarlo después. Yo creo que... Sí, el mismo debate podemos establecer para la edad de jubilación. No es lo mismo en unos sectores que en otros también, lógicamente. Sí. No, lo que decía que esto es una oportunidad muy buena para construir las cosas como se deben construir, que es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Me explico. Es decir, son los convenios colectivos los que tienen que, de alguna manera, contemplar este tipo de actividad o este tipo de problema que se está suscitando como problema de salud pública.
antes hablábamos de la salud pública, pero imaginaros lo que pasó por la cabeza del entonces legislador cuando controló o tuvo que controlar a los trabajadores que trabajaban en sitios frigoríficos, ¿no? Pues tuvo que controlar que no estuviesen más de determinado tiempo porque afectaba a su salud. Entonces, esta cuestión no es baladí, porque lógicamente cuando afecta a la salud o la posibilidad de desconectar de un trabajador, habrá que actuar ahí y la ley tendrá que ampararle. Pero lo que sí es cierto es que te va a construirse desde abajo, porque no todos los trabajos son iguales y no todas las relaciones laborales entre el empresario y el trabajador son iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena ocasión para que se tenga en cuenta esto y que los interlocutores sociales no solamente tengan en cuenta pues cosas que tradicionalmente se tenían en cuenta a la hora de determinar convenios colectivos, sino que se introduzca también esto en determinados trabajos que efectivamente sí pueden tener, bueno, pues una posibilidad de desconexión que tenga que ver con su salud, porque si alguien trabaja contestando correos electrónicos, por ejemplo, pues lo normal es que deje de contestar a esos correos electrónicos cuando se va a casa. Si uno lo que utiliza es el correo electrónico para de alguna manera saber dónde está el trabajador durante todo momento, pues también tiene derecho a que no se sepa dónde está, aunque tenga el aparato de la empresa. Es decir, todo esto son cuestiones que tienen que construirse, insisto, desde abajo hasta arriba. Bueno, también depende de la relación que uno tenga ambas partes, claro, ¿no? Por eso, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Claro. Y del convenio que se tenga firmado. Estoy de acuerdo con Joaquín. Esto se tiene que regular, lo que está claro que todo el mundo tiene que tener derecho al descanso, al ocio y desde luego evitar la fatiga informática. Es totalmente kafkiano que alguien tenga que estar todo el día pendiente, todo el día de los WhatsApp, del correo electrónico, que además, lógicamente, con cualquier móvil o cualquier smartphone, pues estamos todos súper controlados. Es verdad que incluso esto ha dado pie, por dar otro matiz nuevo, incluso algún tipo de sentencias en conflictos laborales. Claro, aquel que por su responsabilidad tiene que estar todo el día pendiente del móvil, de atender a llamadas de emergencias, etcétera, etcétera. Mire usted, y luego este suplemento, por ejemplo, no se me paga, ¿no? O se paga debidamente. Si uno está disponible las 24 horas del día o las guardias oportunas, lógicamente se tiene que contemplar. Lo que está claro que estamos en una sociedad ya que yo creo que estamos perdiendo un poco el oremus y aquí está todo el mundo súper controlado a todas horas. Ayer tenía una anécdota de un padre, la madre con la niña y dónde está, que no se ha conectado y que ya llegamos a unos momentos que queremos saber exactamente dónde está todo el mundo, a qué hora, cómo, cuándo y dónde. Eso es muy tóxico. Esto al fin y al cabo, efectivamente, pero bueno, es una cuestión familiar. Bueno, pero desde luego la laboral yo creo que tiene que estar muy bien regulada y todo el mundo tiene derecho al descanso y al ocio. Y por ahí tenemos que empezar y efectivamente hacerlo de abajo arriba con todas esas, digamos, bendiciones, ¿no? En ese sentido. ¿Algo más que apuntar, Israel, al respecto? No, estoy procesando. Los franceses, como siempre, pues han ido un poco más adelante. Estoy procesando, porque siempre es la sensación diferente, ¿no? Cuando uno es el que envía o requiere o quiere que le requieran. Entonces, efectivamente. Por cierto, y esto ya no es mesa de actualidad, es que desde que hemos empezado la nueva temporada y has estado aquí, no te he preguntado ¿qué tal el comienzo de la nueva temporada? Pues muy bien, muy bien. Yo creo que muy bien, Rafa, y es un poco la línea a seguir este año, ¿no? De esta nueva temporada en la televisión, con esta ampliación del tiempo reservado a la información, casi multiplicándolo por dos o sin casi, y teniendo en cuenta además que se avecina un año altamente interesante y agresivo en lo que a elecciones se refiere, y luego también con otros puntos fuertes como es el entretenimiento, sin duda, y el deporte, que también es entretenimiento, y ahí sí que decía José Ignacio que puede estar bien la agresividad controlada, pero ahí están los árbitros, para saber dónde está el límite. Hay reglas. Hay una proposición de ley de Podemos que ha decaído, porque tampoco estaba muy bien explicada, que querían poner tarjetas negras por todos los lados. Pues hombre, vamos a ver si... no hables de tarjetas blacks hoy. No es el mejor día. Él sabe más de esto en la Comisión de Cultura, pero lógicamente las propias federaciones de deporte, cada una tiene su regulación. Bueno, puede ser algo sintomático o visible, sobre todo en el deporte escolar, que es por donde había que ir por ahí, pues, en fin, sacar esa tarjeta negra pues para evitar esas agresividades, sobre todo lamentables muchas veces el tema de padres. Sí, lo ha contado Israel antes. Que más que al hijo incitar a jugar bien, parece que aquello es la guerra de Troya. El mundo en general, yo creo que el mundo en general
no sabemos canalizar la agresividad porque la agresividad está sometida como que fuese un valor absoluto. No, la agresividad tiene que estar alrededor de los demás cuestiones, no solamente como un valor en sí mismo o absoluto, ¿no? Bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy. Muchísimas gracias Israel Pascual, Joaquín Delgado y José Ignacio Delgado. Hoy es mesa de los delgados. Sí. No te creas. No te creas. Bueno, estamos de buen año. Tengo la mesa de Juan Carlos, que son Aparicio y Rodríguez Santillana, y también tengo la mesa de los delgados. Todo coincidencias. Gracias a los tres. Hasta la próxima. Como les digo, llegado a este punto, hasta aquí el análisis y ahora llega la información.